Uruguay seguros, pueden pasar por el canal, si no hoy, mañana, vamos a dejar acá en la producción para que el que ame y quiera hacer rally lo pueda hacer. Estamos con la profesora Silvina Vicentín en su doble rol de docente y de Docentes por la Educación, esta asociación civil que se fundó allá en tiempos de pandemia y que pedía en ese momento el regreso a clase urgente de los chicos y que después fue transformándose dentro de su idea de asociación en pelear por la educación, una educación de calidad, de elevar el nivel educativo, y junto con todo el equipo de Docentes por la Educación, con el licenciado Rafael Micheletti de Rosario, con Valencisi también, presentaron para esta convención constituyente 2 proyectos que tienen que ver con la faz educativa. ¿Cómo te va, Silvina? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Daniel? Bien. Tanto tiempo. La verdad, nos vemos poco. Bueno, qué buena la impronta de Docentes por la Educación de también involucrarse, porque vamos a aclarar a la gente que había un tiempo para presentar proyectos. Cualquier particular, una asociación, alguien podía presentar su proyecto y en las distintas comisiones de la Convención Constituyente se iba a analizar. Y eso es lo que hizo Docentes por la Educación. Contame un poquito, sin grandes rasgos, de qué quieren hablar ustedes o a través de Docentes por la Educación en esos proyectos. Bueno, nosotros analizamos los artículos que se abren a reforma y que tienen que ver con la educación. Así que hicimos algunas propuestas relacionadas, por ejemplo, a que se siga manteniendo la educación privada, porque había algunos constituyentes que pretendían sacarla y que quede solo la educación pública. En realidad la educación es pública. Querían sacar la educación de gestión privada, para hablar con propiedad. De gestión privada. Así que bueno, proponemos que eso continúe. También quieren incluir dentro de la Constitución la ESI y la educación ambiental, que nosotros no estamos de acuerdo porque esas 2 materias están cargadas de ideología y así como no ponemos matemática y lengua como materias dentro de la Constitución, tampoco deberían estar la ESI y la educación ambiental, dado que los currículum tienen que ser flexibles y mínimamente cada 10 años hay que revisar y cambiarlos, no deberían estar a nuestro criterio dentro de la Constitución. Bien. Bueno, entre otras cosas, y además que se siga respetando la libertad de los padres para elegir escuela, por ejemplo. También. Son 4 o 5 artículos nomás los que están relacionados a la educación y ahí pusimos nuestros fundamentos y bueno, lo que a nosotros nos parece que sería lo correcto que quede en la Constitución. Perfecto. Lo tenemos en línea vía Zoom al licenciado Rafael Micheletti, director de escuela de Rosario, también miembro fundador de la Asociación Civil Docentes por la Educación. ¿Cómo te va, Rafael? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un gusto estar acá y saludos también a Silvina. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bueno, acá te estamos escuchando, Rafael. Bueno, ella hizo como una breve introducción, Rafael, respecto de este proyecto. Yo le contaba a la gente que así como cada sector político, distintos sectores del radicalismo, del socialismo, del peronismo, Somos Vida y Libertad, también las organizaciones, colegios, entidades intermedias, vecinos también podían presentar proyectos y había un tiempo X hasta una fecha para que ingresen los proyectos que a partir de ahí cada comisión iba a evaluar, ¿sí? ¿Ustedes utilizaron ese tiempo? Sí, así es. El plazo era hasta el domingo. Se habilitó vía web un mecanismo para presentar proyectos. Desde la Asociación Civil Docentes por la Educación presentamos 2 relacionados con la educación. Yo también presenté uno a título personal de otro tema. Y la verdad que hay que reconocer y valorar este mecanismo que se abrió a la participación de la ciudadanía, porque la verdad que abre, democratiza un poco el proceso de reforma constitucional. Obviamente hay que ver después, quedará en la conciencia individual de cada convencional en qué medida se abre mentalmente a los aportes de los ciudadanos y se tienen en cuenta o no, pero es un paso importante y algo que se valora que se haya establecido este mecanismo. Perfecto. ¿Y ustedes cómo hicieron? ¿Se juntaron? ¿Hicieron un trabajo previo? Porque ustedes tienen también su línea, su mirada respecto de la educación, porque más allá de que en su momento el motivo que los unió fue el regreso a clases, después se plantearon ustedes objetivos de máxima, ¿no? De decir, queremos educación de calidad, queremos nivelar para arriba,
queremos libertades de elección, por ejemplo, como decía Silvina, de elegir a qué colegio quiero que vaya mi hijo, si es público o es privado, si es católico, o sea, que haya ciertos parámetros. Contame un poquito más finito de qué hablaba cada proyecto. Bien, nuestro norte o eje, como vos decís, es la calidad educativa. Eso se relaciona con un montón de cuestiones, tanto directa como indirectamente. 2 proyectos presentamos. Uno más largo, que busca sentar las bases o los principios generales del sistema educativo en la Constitución. Obviamente la Constitución no puede ser rígida, porque para eso está la democracia y los ciudadanos votan representantes para direccionar la política educativa, pero sí ciertas bases, principios generales, como por ejemplo lo que es transparencia, evaluación periódica, autonomía de las escuelas, ciertos principios rectores para la educación especial, prohibición de adoctrinamiento político ideológico, como mencionaba Silvina recién, esos principios rectores que tienen que guiar todo sistema educativo para que tenga una cierta razonabilidad y calidad. Y el otro proyecto tiene que ver con los salarios públicos, se llama Salarios Públicos Equitativos, está inspirado en un sistema que se usa en varios países, por ejemplo Suiza. Lo que establece es que todos los sueldos que dependan directa o indirectamente del Estado o de la administración pública estén regulados por una ley aprobada por mayoría especial, por amplio consenso, y establezca una proporcionalidad y razonabilidad entre todos los sueldos. Es decir, si hay una crisis y nos tenemos que ajustar, lo hacemos entre todos proporcionalmente y no unos más que otros, que no dependa del poder de fuego, entre comillas, en términos sindicales, quién puede hacer más daño y negocia un sueldo más alto, sino que haya ciertos criterios objetivos. Y eso también va a favorecer un salario más alto a la larga para los docentes, que también hace a la calidad educativa, porque un mejor salario genera más tiempo disponible para cada alumno por parte del docente, menor cantidad de alumnos por docente, y por otro lado hace la carrera educativa más atractiva. Estos son a grandes rasgos los 2 proyectos. El primer proyecto que te mencioné, que pasé un poco rápido, se puede desmenuzar en varios aspectos, ya que es más largo y más detallado. Permitime quedarme un ratito en el segundo proyecto, porque justo esta mañana, cuando yo te estaba mensajeando vos en una ida y vuelta de los mensajes, leo un posteo de Aurelia Baucero, más conocida como Lela Baucero, que es docente, que se despachó en las redes mal, porque claro, ayer hubo reunión de paritarias y no salió nadie conforme de esa reunión de paritaria. Y esta mujer, docente de carrera, se despachó en serio. Lo que buscan ustedes, Rafael, a ver si yo entendí, es ponerle un tope, un piso, ¿sí? Y democratizar el sistema de sueldo docente. ¿Estoy por el buen camino? Sí, sería garantizar un mínimo digno para todos los trabajadores del Estado, pero que después, digamos, si hay una época de bonanza y se pueden subir los sueldos, se suban proporcionalmente para todos por igual. Eso es la cuestión. Que no sea... ¿Qué nos pasa a los docentes? Por un lado, tuvimos durante muchos años sindicalistas que fueron cómplices del vaciamiento educativo, del quite de autoridad al docente, del empeoramiento de las condiciones de trabajo del docente, pero además abusaron del mecanismo del paro. Entonces, al abusar el mecanismo del paro fue desacreditado. Hoy en día, digamos, no hay apoyo social, apoyo de la sociedad o legitimidad como para usar mucho el mecanismo del paro, y los docentes entonces nos vemos debilitados en ese sentido. Nosotros siempre criticamos el abuso del paro, decíamos que era un último recurso, que no hay que abusar de eso porque la sociedad se va a cansar y se perjudica la calidad educativa, hay que buscar otros mecanismos previos a llegar al paro, que hay muchas alternativas. Pero también tiene que haber cierta regulación y razonabilidad, en el sentido de que, supongamos, estoy inventando, ¿no? Si un docente va a ganar 3 canastas básicas y un juez provincial 8 canastas básicas, no sé, estoy inventando por decir un número. No, porque ¿sabes qué pasa? Te quedaste recorto. O sea, un juez gana 40 canastas básicas y un docente gana 3 canastas básicas. Ahí no la pifiaste, bueno, la proporción es más desproporcionada. No, pero
Estoy hablando de lo que habría que poner en la ley. Sí, yo te hacía un poco la analogía para sostener cómo hay algunos sueldos a nivel provincial que son onerosísimos y el que tiene que ganar bien, que es el policía, el docente, el médico, gana mal. Por eso, que haya una proporcionalidad y se mantenga. Si se quiere aumentar, se aumente a todos proporcionalmente y hasta donde permitan los recursos del Estado, pero que no se aumente justamente como pasa hoy en día, que a uno le aumentan a 40 o 30 canastas básicas y al otro le aumentan de 2 a 3, digamos. Entonces, se aumenta y se baja, si hay crisis y hay que bajar, o si hay bonanza y hay que subir, se aumenta y se baja para todos proporcionalmente y se mantiene una proporcionalidad razonable que además en nuestro proyecto de reforma de la Constitución establece que esta ley se apruebe por mayoría del 60% de la legislatura como para garantizar cierto consenso amplio y razonabilidad en ese esquema salarial. Muy bien, la verdad que me parece muy bien porque yo sabes cómo a veces me trato de buscar algún parámetro, lo que ustedes los profesores de matemática le llaman el metro patrón. De algún lado tiene que partir el patrón. ¿Quién dijo que este metro era un metro? Alguien lo dijo en algún momento. A partir de ahí se desarrollan las unidades de medida, los minutos, los segundos. Yo el parámetro que a veces tomo es el empleado comercio, que es un sueldo que más o menos está bastante bien. Nadie va a estar contento con el sueldo. Pero un sueldo de empleado comercio, a partir de ahí, cuando vos empezás a medir lo que gana una empleada doméstica, no existe. ¿Me entendés? Entonces, me parece muy bien. Y me parece muy bien que el combo vaya entero. O sea, si la justicia, la policía, los médicos, los docentes, ¿suben todo o bajan todo? Pero porque realmente aparte, no es lo mismo hacer una proporción, y ustedes lo saben vos como profesora de matemática, de un sueldo de 1 millón a un sueldo de 10 millones. Si aumenta un 10% un sueldo de 1 millón son 100.000 pesos y uno de 10 millones son 1 millón de pesos. Entonces ya de por sí ya tenés una desproporción. Lo miro en términos matemáticos. Pero bueno, me quedo ahí. La verdad que me gusta la impronta de que sea parejo y que sea abarcativo de todos los empleados del Estado. Vuelvo a reiterar, los policías, los médicos, las enfermeras, los docentes públicos y privados. Vamos al proyecto número 1, al que también me interesa, que habla más de la calidad educativa y menos de la política adentro de las escuelas. Bueno, tiene varios aspectos. Por un lado, una parte más simbólica, si se quiere, y otra más concreta y programática. La simbólica, en vez de hablar de una educación en perspectiva de derechos, nosotros afirmamos que tiene que haber una educación en perspectiva de derechos y obligaciones. Esto porque hay sectores que están promoviendo esta perspectiva de derechos e introducirla en la Constitución, y que lleva ese enfoque a que todos sean derechos y no hay obligaciones. Entonces se habla, por ejemplo, del derecho a egresar. El alumno no tiene derecho a egresar, tiene derecho a ingresar. Después del egreso, el título, se lo tiene que ganar. Y eso fue parte del problema en las últimas décadas, que se fue cayendo cada vez más en mayor facilismo, y le hacemos un daño, porque salen de la secundaria sin competencias básicas, que si no la desarrollan temprano, cuando el cerebro es más plástico, después no la van a desarrollar más. Entonces, eso en lo simbólico. Después también hablamos de darle autonomía a las escuelas, tanto públicas como privadas. Los sistemas educativos más avanzados tienden a ser más descentralizados y le dan autonomía a las escuelas. Acá está la idea de que porque es pública no tiene que tener ninguna autonomía y no tiene por qué ser así. En Finlandia, por ejemplo, que es un sistema muy progresista que muchas veces se pondera, las escuelas, tanto públicas como privadas, tienen una muy altísima autonomía. Y esta autonomía obviamente está arreglada, tiene que estar en sintonía con ciertos principios generales o con un diseño curricular troncal, pero que a ese diseño curricular troncal le puedan complementar o ampliar con su propio diseño curricular particular de las escuelas, que puedan tener autonomía para la organización interna, para las cuestiones de convivencia y disciplina, para las cuestiones pedagógicas. Hoy en día hay mucho intervencionismo, mucho centralismo, y se encorseta, se traba lo que puede ser el adaptarse a las circunstancias de cada escuela, a aprovechar de la propia experiencia, a acoplarse al sistema productivo local. En ese sentido, creemos que es importante. Se habla muchas veces de borrar o eliminar la escuela privada, cuando en realidad está demostrando mejores índices de aprendizaje que la pública. Tenemos que hacer lo contrario, darle más autonomía a las públicas, que sigan siendo públicas, pero que tengan más autonomía y puedan manejarse en algunas cuestiones como lo vienen haciendo las escuelas privadas, que son las que muestran mejores índices de desempeño. Excelente.
me quedé con esa frase que dijiste, hay que garantizar el ingreso. El ingreso es una obligación y corresponde al alumno también, obviamente. Pero, ¿y los docentes? No hay mucha evaluación hacia los docentes. ¿Hay alguna cuestión en esa ley de que los docentes tengan que pasar por un tamiz, por un filtro? Como en realidad tendrían que hacerlo todos, también los policías, si vamos al caso, ¿no? No nos quisimos meter tanto en detalle porque es una constitución y entendemos que no podemos establecer algo rígido, pero sí establece que una ley especial de educación se va a sancionar con mayoría del 60% de la legislatura para que haya un amplio acuerdo, y sí establece que esa ley va a garantizar la evaluación periódica, integral y transparente del sistema educativo en todos los eslabones, escuelas, directivos, docentes, alumnos, y esto incluye un examen de egreso estandarizado y no anónimo, transparente, como se hace por ejemplo en Finlandia, repitiendo el mismo ejemplo, por el cual, entonces al finalizar el nivel, nosotros periódicamente, anualmente tengamos los resultados de, bueno, ¿se está aprendiendo o no? ¿Cómo egresan? ¿Con qué aprendizajes están egresando? Y que no sea anónimo es importante porque también va a funcionar como transparencia, como incentivo, porque hoy en día tenés la evaluación Aprender, pero claro, muchos alumnos no la hacen y no tienen ninguna consecuencia por no hacerla. En los sistemas educativos avanzados, como Finlandia, por ejemplo, no son anónimos los exámenes finales de egreso. Entonces, toda la escolaridad, las familias están, concientizando a sus hijos de que tienen que esforzarse porque tienen que dar al final del nivel dicho examen, y se esfuerzan al máximo, dan lo mejor, y de esa manera se mide realmente y se incentiva el desarrollo educativo. Sin ir más lejos, en Chile es así. El que quiere seguir un estudio terciario o universitario en Chile tiene que presentar toda la cronología entera de los 4 o 5 años que ha hecho el secundario, y todo Chile que quiera acceder al tercer nivel, llámese terciario universitario, tiene que pasar por una prueba anual donde se para el país. Ese día se para, porque yo lo viví este verano, tengo mi hermana en Chile, mi sobrina pasó a la universidad, estudia psicopedagogía, y estábamos justo nosotros ese día donde no volaba una mosca esperando que le llegue el mail a ver si ella había calificado para alguna de las universidades público o privado. Y estamos hablando de Chile, no estamos hablando de Finlandia, ni Noruega, ni nada de eso, estamos hablando de Chile, que en Chile le dan tanta bola a la educación secundaria porque es el trampolín. O sea, si te fue mal en primero, segundo, tercero, ya te está sonando el ingreso a la universidad para esa prueba que es como superior a la PISA, que se hace acá, pero es una prueba donde, y de acuerdo al resultado, calificas a público, privado, hasta inclusive la posibilidad de una beca. Entonces, fíjate vos cómo acá al lado, en el país flaco, le digo yo, cómo se elabora la educación y cómo en ningún momento, más allá de un gobierno socialista, en ningún momento bajaron la vara. La dejaron allá arriba y la dejaron ahí y no la tocan. Y eso está muy bien porque la sociedad hace un gran esfuerzo para bancar el sistema educativo, sobre todo el del nivel superior, es muy caro por alumno. Entonces está bien exigirle un mérito para el ingreso. A mí me parece perfecto eso, nosotros coincidimos con eso. Y respecto a lo que vos decías, la evaluación de los docentes, nosotros le acercamos un proyecto de reforma del decreto 3029, que es el que se usa para escalafonar a esta gestión antes de que ingrese, porque ellos tenían la idea de cambiarla, no sé qué pasó que hasta ahora no lo hicieron, pero ese decreto de escalafonamiento es muy perverso porque lo que premia son los cursos que se compran. En la mayoría de los casos los docentes ahorran, los recién egresados, para comprarse un curso que es carísimo, que le da puntaje sin estudiar y sin aprender, quedan arriba en el escalafón e ingresan a trabajar por ahí antes que otro que sabe y que tiene experiencia. Entonces, como decía Rafael, un criterio podría ser, porque además la formación docente es muy dispar, no es lo mismo egresar del Instituto 4 que de cualquier otro instituto. Entonces, sería importante que el Estado evalúe al docente antes de ingresar al aula. Y un criterio para escalafonar podría ser tomarle una evaluación. Como hacemos nosotros en el nivel superior, rendimos por oposición y el que no aprueba queda fuera del escalafón. Bueno, esa sería una idea que hay que plasmar en leyes especiales, por eso nos falta la ley de educación también. Bien. Rafael, ¿algo para agregar? En relación con lo que decías vos, Daniel,
es verdad, tal cual, cada vez son más países los que establecen este examen de egreso y no hace falta irse a Finlandia. Hace un tiempo se hizo viral un artículo en La Nación por el cual hablaba de que quinto año en Argentina se había transformado en un año de fiesta, no de estudio. Que incluso los profesores muchas veces dicen, ya saben que quinto año no lo van a poder hacer trabajar porque le han quitado recursos de autoridad, porque han derogado todos los incentivos y demás. Bueno, fíjate qué diferente en Chile, como señalás vos, qué diferente sería si hubiese un examen de egreso para el cual se tienen que preparar durante toda la escolaridad, ¿no? Cada día de escuela sería valorado y aprovechado mucho más en relación con lo que pasa hoy en día. Y te nivela porque aparte y te permite, vos sabés que es 20 veces más inclusivo, porque hasta los chicos por ahí de familias más humildes tienen las mismas oportunidades. Exacto. Lo único que tienen que hacer es estudiar. Y te digo, y después salen grandes médicos, grandes ingenieros. El chico que nos llevaba el carrito en el aeropuerto estaba desesperado. Él había hecho una escuela pública, le había ido bárbaro en la escuela pública, se había roto el traste y estaba desesperado, quería entrar a la carrera de administración. Y él me dice, yo con esto tengo la posibilidad de entrar a una universidad privada que jamás la podría pagar. Porque si a mí me becan, me dice, yo hago la carrera y después directamente me toma la Coca-Cola, me toma la Ford, me dice... Pero tienen una mirada que ya viene, claro, viene el chip de hace 20, 30 años y han pasado gobiernos capitalistas, de derecha y de izquierda, socialistas como el de ahora, pero eso no lo tocaron. Y la verdad que yo lo celebro, por lo menos por mis sobrinos. Rafael, te agradezco muchísimo la comunicación. Por favor, un placer, muchísimas gracias por el espacio y saludos a ambos. Y disfruto mucho cuando me envías vía WhatsApp todos esos informes, esos estudios que haces, que están muy muy buenos, te quiero decir que los leo y que realmente gracias por tenerme en ese grupo en el cual compartís a veces todos esos estudios que hacéis, esas investigaciones que son muy interesantes. Sí, muchos son en equipo de Docentes por la Educación. Sí. Pero te agradezco. Bueno, muchísimas gracias y obviamente te sigo mandando. Dale, saludos, que Rafael. Son bienvenidos también. Me quedo con Silvina en el estudio. Gracias. Saludos. Silvina, gracias, un abrazo. ¿Has encontrado contención en este equipo de gente? ¿Podés decir, todas las ideas que tenías en la cabeza? Recién nombrabas la ley de educación que le hace falta a Santa Fe también, ¿no? Sí. Es esquiva. Sí, los que están en Docentes por la Educación, la verdad que son unos genios. Rafael, Virginia, Graciela, y bueno, hay otros más que tienen muchas ganas y que saben mucho también, que investigan, que leen, bueno. Así que sí, nos contenemos un montón. Y perdón, ¿qué me habías preguntado? Si podría ser posible que en algún momento en la historia de Santa Fe tengamos una ley propia de educación. Bueno, nosotros con Emiliano la tenemos casi lista, va a ingresar antes de fin de año, pero escuché esta semana que el oficialismo también va a presentar un proyecto. Bien. Así que bienvenido sea, ojalá se dé el debate, que haya un consenso, que no sea que salga por mayoría algo que después no nos beneficie a los santafesinos y que tengamos por fin una ley de educación. Ojalá. Y para citar una línea, digamos, en el proyecto de ley de educación que van a presentar ustedes con el diputado Peralta, ¿cuál sería la línea? ¿Es una línea de meritocracia? ¿Es una línea de evaluatoria? Es una línea que reorganiza un poco el sistema porque hay muchas cosas que cambiar y además tiene una impronta fuerte en el mérito y en la evaluación de alumnos y de docentes. Por supuesto, al docente hay que pagarle más porque si no vamos a exigir evaluación, preparación, postítulo para pagar 700.000 pesos, no. Eso desde ya. Al docente hay que pagarle más, que un proyecto sería este que explicaba Rafael, y la línea fuerte es la evaluación y el control del sistema educativo, porque como yo decía, no se controla ni la primaria, ni la secundaria, ni el nivel superior y se egresa con el mismo título y la formación es muy, muy diversa. Entonces eso el Estado tiene que meterse ahí, controlar y evaluar al docente que va a ingresar al escalafón. Me manda un mensaje Mauricio Insaurralde, me dice: hola Daniel, muy buen programa, meritocracia se llama, y me manda un enlace de La Nación, Argentina, en los últimos puestos de bueno, después lo voy a leer porque estoy justo al aire, Mauricio, pero te agradezco que te involucres en esta materia. Argentina se ubica en el puesto 58-81, bueno, habla del nivel bajo que tenemos en las pruebas PISA, ¿no? Que eso es, lamentablemente. Es una notable y fea noticia a nivel nacional. Ayer hubo paritarias, no se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es tu mirada? No, lo que leímos todos, se pasa siempre a un cuarto intermedio, pero el gobierno dijo que estamos bien, en otras palabras. Así que no estamos bien. Vos hoy citabas el sueldo del empleado de comercio. Cuando yo comencé a trabajar,
hace 26 años, tenía las 44 horas como profesora recién ingresada sin antigüedad, yo ganaba casi 4 sueldos de un empleado de comercio. ¿Cómo? Casi 4 sueldos. Hoy un empleado de comercio está en 1.100.000 más. Por eso. Vos ganarías 4,5 millones. Sí, más o menos. Y hoy un profesor que ingresa con las 44 horas no llega al sueldo de un empleado de comercio, para que se note la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos. Yo le cuento a mis alumnos siempre, yo en 2 años me compré... O sea que me cuesta creerte. Me compré casa y auto en 2 años. ¿Cómo? Me compré casa y auto en 2 años de trabajo. ¿Ganás hace cuántos años? Y hace 26 años. 26 años atrás un docente ganaba 4 veces más que un empleado de comercio. El docente que ingresa, ¿sí? Porque Con sin su antigüedad, cargo. claro, teniendo profesor de secundaria con 44 horas sin antigüedad. Bien. Sin Con antigüedad más. Con antigüedad más. ¿Sí? ¿Tanto? 4 veces menos. Sí, se ganaba muy bien en esa época, muy bien. Wow, no tenía ese dato. Sí. Entonces lo que decía Lela era verdad. Sí, no sé, no leí Después esa te voy a pasar publicación, esto, dale. Mala, estaba más sí, mala. no leí esa publicación, pero era así. Citaba cosas similares, como Era diciendo así, como la desproporción. Yo tengo mi amiga... A ver, no va en detrimento del empleado de comercio. por si favor, ellos lograron pelear, si la pelearon más, está bien. que tampoco y están sin hacer conformes. paros, fíjate que ellos recompusieron su poder adquisitivo sin hacer paros o con muy pocos paros, no sé cómo, habría que ver qué hace Es un ese gremio gremio. a nivel nacional muy fuerte y que tiene uno de los más populosos a nivel nacional, no a nivel local, a nivel nacional. Caso docente vos tenés nacionales y provinciales, y públicos y privados. Pero hay ellos muchos. cuando negocian en Buenos Aires. Sí, no sé cómo es. Negocian los pesos pero pesados. admirable. No, lo han mantenido. Ellos tampoco están conformes, pero por lo menos han ido ahí rascándole a la inflación, llegándole a la espalda, ¿no? Como los bancarios, que tienen un sueldazo. Pero porque también son gremios que se pusieron las pilas, no se politizaron tanto tampoco, no transaron con el poder de turno, porque yo creo que pasa por ese lado. Cuando vos transás con el poder de turno y después bancate las consecuencias, tanto los bancarios como los aceiteros, como los empleados de comercio han logrado pelear en nombre de los empleados, ¿no? Y en más o en menos han logrado buenos sueldos. Pero los docentes no, los médicos no, los policías no. Increíble, no te puede hacer un paro un policía. Claro. Un médico te hace un poquito quita de esfuerzo, pero no te puede dejar atender un médico o un enfermero. Sí, increíble. Es complejo. Gracias, Silvina. Bueno, gracias a vos, como siempre. Saludos. ¿Tenés entrada para el rally? Sí, ya Perfecto. Te saqué alguna. Gracias. Gente, los que quieran entrada para el rally, hoy, mañana tenemos para el Super Prime, que se va a hacer en La Lola, en ese donde saltan los autos, se pierden allá en el cielo. Tenemos acá gentileza de Río Uruguay Seguro. Pequeña pausa, última y ya venimos, dale.